Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Mirar a Cristo. En medio de la dificultad hay quien mira constantemente al problema, en vez de mirar a la solución que se encuentra en Jesucristo. En el Evangelio de Juan leemos algunos versículos. En el capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan, se refiere a Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y el versículo 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista vio que Jesús se acercaba a él y dijo: miren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Vi lo que sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que él es el elegido y el enviado de Dios, el Mesías prometido y anunciado por los profetas, para la salvación de todo el que por fe crea en él. Juan el Bautista nos invita a mirar a Jesús para que así podamos superar el grave problema del pecado, al cual nos empuja la corriente de este mundo. Juan nos invita a dejar de mirarnos a nosotros mismos y a justificarnos y mirar a la solución de nuestro problema, la solución de nuestra situación de pecador, y es mirar a Jesucristo. Juan el Bautista también nos invita y nos muestra a Jesucristo como el único que a través de su sacrificio perfecto quita el pecado de este mundo, quita el pecado de las personas de este mundo y que crean en él. Existe mucha gente que son conscientes de que son pecadores, se ven como pecadores ante los ojos de Dios, pero en vez de mirar a Jesucristo y ver la solución a su problema y verlo como el Cordero perfecto que quita todo pecado, se miran constantemente a ellos mismos, se autoacusan y no miran a Jesucristo como la solución. Estas personas, aunque intentan aplicarse su propia justicia, siempre se creen no hacer lo suficiente para ser perdonados. Piensan que no se han humillado lo suficiente y de esta manera se fijan solo en ellas mismas y no en el remedio, en Jesucristo, y terminan por no creer en su propia justicia. Cuando, hermanos, nuestro arrepentimiento es sincero, debemos aceptar el perdón que Cristo nos ofrece y que lo ganó para nosotros con su sacrificio, muerte y resurrección. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, Salomón dice lo siguiente: el que encubre sus pecados, o sea, el que no se arrepiente, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Hermanos, los que encubren sus pecados no les irá bien, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán la misericordia y el amor de Dios. Algunos pecadores parecen imaginar que la salvación les viene por medio del reconocimiento de su propia condición perdida, basando su salvación en sus propias obras para conseguirla, pero la salvación no es por obras, sino por gracia, por un regalo de Dios, y se produce cuando nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Los que solo miran el problema, tratando de justificarse a sí mismos, tratando de aplicarse su propia justicia, terminarán chocando contra él. Debemos buscar cómo superar el problema, y eso solo se consigue mirando la salida que el Señor siempre nos ofrece. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, Pablo dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, las tentaciones que todos enfrentamos en la vida no son distintas de las que otros atraviesan, pero Dios, que es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Cuando seamos tentados, el Señor nos mostrará una salida para que podamos resistir.
Debemos mirar a Cristo, no mirarnos a nosotros mismos, mirar a Cristo y no mirar el problema, buscando siempre la solución, buscando siempre la salida que está en Cristo y en su palabra. El amor de Dios, hermanos, es más grande que cualquier pecado que el ser humano pueda cometer. Sigamos el ejemplo y el consejo de Juan el Bautista y miremos a Jesucristo, que es el único que nos puede limpiar de todo pecado y librar también de sus consecuencias, la condenación eterna. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.